Arquitecta Fernández, ¿cómo le va? El gusto de tenerla. Gracias, Sergio. ¿Le voy a poder decir Vivi? Sí, por supuesto. Los amigos siempre Vivi. Bien. Es más, creo que yo misma creo que me llamo Vivi. Nadie te conoce como Elvira. No, ese solamente de nombre de documento. Está bien. Sos arquitecta hace unos buenos años, tenés una gran experiencia y además todos los arquitectos lo son por definición, pero vos más que nada por profesión y por acción sos urbanista, o sea, una persona que ha pensado y diseñado la forma en la que se viven en las ciudades. ¿Cómo crees que ha evolucionado la ciudad de Córdoba en los últimos años? Bien, te voy a hacer un bocadillo previo, que es que efectivamente tengo 50 años de profesión y lo hemos cumplido el año pasado con gran fiesta de amigos, y la ciudad es casi el título de urbanismo. No es que sea realmente una disciplina muy dura, sino es una forma de atender de desarrollar una mirada. Todos los arquitectos no tenemos mirada hacia la ciudad, miramos hacia el lote, hacia la arquitectura, hacia otras escalas. Pero yo tuve la suerte de ser profesora de tesis, que es la última materia de la carrera, y durante muchísimos años hemos trabajado lo que llamábamos los temas problemas de la ciudad. Salir a detectar cuáles eran las problemáticas, y eso sí, se construyó como una forma de mirar a los problemas. Los arquitectos o los urbanistas, en el fondo, no somos los que hacemos la ciudad. El construido, el patrimonio físico, termina siendo el resultado de lo que es la sociedad, digamos. Las conductas de una sociedad se terminan plasmando en resultado físico. Paso a dar un ejemplo para que no suene tan abstracto. La creciente inseguridad que se fue instalando en la sociedad hizo que esta sociedad privilegiara por sobre todas las cosas ir a vivir en entornos cerrados, y eso le dio a el modelo country, llamémosle, de guardia perimetral, un plus que hoy por hoy lamentablemente es lo que busca la sociedad. Entonces, los últimos años hubo un cambio importantísimo, pero importantísimo, en la materialización de la ciudad, que fue la creación de estos conjuntos aislados, digamos. Por aislados me refiero no aislados en un territorio mayor, sino aislados entre sí. Son cosas que no se conectan, que miran para adentro, no miran para afuera, y han roto la forma que se iba construyendo la ciudad, que era el lote a lote, yo te doy la cara. Hay algo de transición que es la vereda que me separa de la calle. Digamos que hubo una forma de construir la ciudad que ha cambiado. Ahora todo se vuelca para adentro, yo para afuera, que tengo alambrados. Entre esos alambrados aparecen las intercountry, que ni siquiera tienen vereda ni forestación. Digamos como que las cosas más elementales que se fueron construyendo a lo largo del urbanismo avanzado, el concepto de ciudad, se han empezado a perder. Vivi, sí, espera. Perdón. No, la idea de que, como dijiste al principio, hay un mandato social de protegerse, de buscar la seguridad, determinó que mucha gente eligiera vivir en barrios cerrados. Incluso también se han modificado las casas de los barrios comunes, se han enrejado, los departamentos o los edificios tienen también una morfología de sociedad. Esa decisión de protegerse, para sintetizarlo de alguna forma, también conlleva una elección que quizás no está tan pensada, que es modificar radicalmente la forma de vida en comunidad. ¿Cómo ves que esto impacta? Es la segunda etapa de la decisión que tomamos. Sí. La segunda etapa es preocupante.
En general te diría los organismos públicos que se dedican a la ciudad, que podrían ser las secretarías de planeamiento, los IPLANES o el formato que le quieras dar, incluso la propia academia, van siempre como por atrás de los problemas. Es decir, cuando aparece el primer country de la ciudad de Córdoba, que fue Las Delicias, creo que fue allá por los 90, Sí. Era un caso aislado. Entonces, bueno, si hay un barrio con un golf lleno de verde, era como, te vendo la vida en el verde. Ese era un poco de los eslogan de época. Y si ese conjunto está rodeado de un alambrado en medio del campo, no pasó nada. El problema es que cuando eso se multiplicó por 300, que deben ser más o menos los barrios cerrados que hay, porque ahora vienen los aptos dúplex y toda esa cosa, es como que es una escala que es escala barrial, pero ¿dónde está la ciudad? ¿Dónde está el conjunto de esos barrios? Que no sean estos locales comerciales todos iguales que se asientan en las avenidas troncales. Pues sí, ¿cuáles son los espacios públicos? No hay espacio público de calidad, ya no hace falta que lo diga, eso lo puede ver cualquiera que vive en estos lugares. Entonces como que la vida se va recortando o comprimiendo. Entonces, ¿qué hacen los jóvenes? Trabajan o viven dentro del barrio o van a espectáculos, al gimnasio, pero no hay ese tejido urbano que fue una de las glorias, ¿no es cierto?, del urbanismo. Paradójicamente también quienes deciden ir a vivir a un barrio cerrado, o quienes pueden, porque no todos pueden, tienen la idea de recuperar algo de lo que vivieron supuestamente en su infancia, que es una ciudad más abierta, vivida más en libertad. O sea, los chicos pueden salir a la calle sin el peligro de que les pase algo. Efectivamente, voy a hablar de mi propia infancia. Yo vivía en Parque Vélez Arfield cuando era niña y las casas no tenían rejas, porque hubo todo un proceso lento en la construcción del sentimiento de seguridad. Las casas no tenían rejas. Mi casa era una de las pocas del barrio que tenía teléfono. La puerta estaba siempre abierta, entraban los vecinos por el garage para ir a hablar por teléfono. Siempre había un caminito de hormiga. El sodero llegaba y pasaba de largo a la cocina a dejar la soda y nosotros vivíamos en la calle directamente. Por supuesto había un montón de baldíos, íbamos al baldío, comíamos uvitas de esas que crecían en el pasto, andábamos en bici y efectivamente, como tú dices, los matrimonios jóvenes ahora que tienen niños pequeños les gusta reproducir ese esquema de seguridad. El problema es que no hemos desarrollado una comunidad donde no haga falta para poder tener eso, alambrar un perímetro y tener guardia 24 horas. Porque no es que esa gente está equivocada necesariamente. No, yo no digo que esté equivocada, Claro. estoy hablando simplemente de lo que son las tendencias actuales, pero hay cosas que hacen que la vida se empobrezca, llamémosle. Estoy equivocado si te digo, Vivi, que las ciudades primero se ejecutan y después se piensan. No, no es así. ¿No es así? No, para nada. Por ejemplo, la ciudad de Córdoba vino con pienso, nació con pienso. Sí. Venía con instrucciones precisas de cómo era el cardo, cómo era el decumano, cómo se hacían las manzanas, cuánto medía y todo lo demás. No es tan así. Lo que pasa es que no hay modelo que con el tiempo no mute o no sea necesario transformar. Porque cuando uno ve lo que es la ciudad tradicional de las 70 manzanas inaugurales, a lo que fue la ciudad de hace 30 años no más, donde ya hacía falta otra escala de espacios. Te lo digo porque yo trabajé mucho entre los años 83 y 87 con el intendente Mestre haciendo la obra del río Suquía. Entonces la idea era tener otro tipo de espacio de otra escala que diera cuenta de esta nueva ciudad mucho más grande que teníamos
y que enhebrara los distintos barrios de la ciudad con el elemento común que era el río. Detengámonos un segundo en el río, porque me parece un descubrimiento, entre comillas, o sin comillas, como prefieras, muy interesante el que se realizó durante esos años de la gestión de Ramón Bautista Mestre, que es recuperar el río, hacerle la costanera y hacerlo visible. ¿Cómo fue eso? Te cuento. ¿Es una idea que ustedes, los arquitectos, le contaron al odontólogo Mestre? Efectivamente, en ese momento estaba en campaña Angelós por un lado, Ramón Mestre por el otro para la intendencia, y se habían armado equipos técnicos. Veníamos de 6 años de dictadura, estábamos tan contentos de que se acabara esta dictadura que de la facultad, yo estaba en la universidad, digamos que, no te digo masivamente, pero muchos de nosotros nos arrimamos a lo que eran los equipos técnicos de la provincia y de la municipalidad. Yo en concreto me sumé a la municipalidad. Y con Jorge Morini en ese momento preparamos un paper sobre el río, de las cosas que había que hacer en el río. Mestre era un gran escucha, se sentó, escuchó, pero con mucha atención y dijo, bueno, arquitecta, si ganamos, usted va a trabajar en el río, va a ser el río. Bueno, ganó. O sea que te debemos la costanera a vos, Vivi. Bueno, a mí, a un grupo de gente, ¿no? Sí. Nunca las cosas son de individuos, ¿viste? Pero fueron años de mucho trabajo y en el fondo es lo mismo que te estoy hablando ahora, de lo que era fondo darle frente. Te lo estoy diciendo de los barrios cerrados. Lo que ahora pasó a ser todos fondos que se tocan, cómo le damos frontalidad a esta historia, cómo volvemos a retejer algo urbano de más calidad, por supuesto. Estoy acostumbrado a escuchar, también a ver, cuando viajo, que los centros de las ciudades han pasado por grandes crisis. También he visto que unas cuantas ciudades han recuperado sus centros. ¿Nosotros estamos perdiendo el centro? ¿Alguna vez lo vamos a recuperar? Ajá. Es todo un tema. Yo te digo que el tema del centro lo hemos pensado y tratado en los últimos 30 años. Creo que en cuanto a seminario, cátedra, se habla del área central. Y además todos hacemos acciones, ¿viste? O metemos mano en el área central. Yo creo que lo que da dinámica a las áreas centrales son 2 elementos fundamentales. Uno es la vivienda y el otro es el transporte. Son realmente los que, cuando vos tenés una llegada de subte, metro, estoy pensando en la Plaza del Sol en Madrid, o tenés densidad poblacional, das como vida a un área. El problema nuestro es que no tenemos ni transporte, que se han ido todos ahí a la calle Humberto Primo, y tampoco, que antes paraban todos en Plaza San Martín, y que en realidad tampoco es deseable tener la plaza mayor de la ciudad convertida en Constitución. Me refiero a la estación de Buenos Aires. Y hubo un intento de poblar el centro en la manzana del Banco Provincia de Córdoba, que fue creo que el último intento, que a mí me pareció sumamente interesante, porque iba a meter como 10.000 personas de nuevo a vivir en el área central. Fue frenado por la academia, porque la academia trabaja sobre ideas que, al no poder referirlas a la realidad, terminan siendo monstruos de la razón. Entonces se cruzó, ya ni me acuerdo quién fue de la academia, por la academia me refiero a la Universidad Nacional de Córdoba, y dijeron, no, esta obra no se puede permitir porque está dentro del área buffer del pabellón jesuítico. Bueno, se fue desarmando la cosa y finalmente el Banco Provincia hizo otra opción. Pero eso hubiera sido una estrategia muy interesante para dinamizar el área central. No puedes tener un área solo con comercios, porque la gente empieza a no venir. Yo veo la gente que vive en los country, volvemos al tema country, fuera de circunvalación, que ya no viene al centro. No viene, pero hace años no viene, no es que
vienen de vez en cuando, no vienen directamente. Vos decís que para que el centro se recupere hay que venir a vivir al centro y generar las condiciones. Pero no debe haber sido la única condición posible que se genera ese edificio enorme o varios complejos de departamentos en la Manzana del Banco. ¿Crees que con lo que tenemos hoy podemos generar lugares para que la gente viva en el centro? Sí, señor. Ya te lo contesto porque mientras ibas hablando iba pensando. Nosotros tenemos un área débil, llamémosle, no las áreas fuertes que no son las tocables, que va de Colón hacia el río y de Maipú hacia Boulevard Perón, llamémosle. Esas áreas son candidatas efectivamente a una renovación de vivienda. Habría que ver de qué manera se hacen instrumentos legales para que sea atractivo y tentador para los inversores hacer edificios. Hacer edificios, porque si vos me decís ahora, con la normativa que hay, que yo vaya a invertir en un lote en la calle Obispo Salguero, para decir cualquier calle, para hacer un edificio único en toda una manzana, para vender muy barato, no me interesa. ¿Y la zona más central, por ejemplo, lo que es la peatonal, el área del microcentro, eso es lo que vos considerás área fuerte que no se puede tocar? Para mí eso es área fuerte, no se puede tocar. Ajá. Es más, yo trabajé mucho en el área central cuando era jovencita, hace años, subdividiendo locales. Por ejemplo, la esquina de Escasani, de 9 de julio, que los locales de época, como tenía altísimo valor la propiedad en el área central, que no había nada más caro en la ciudad, y los alquileres eran suntuosos, todos los que eran locales grandes se fueron dividiendo. Bueno, yo me dedicaba a convertir los grandes en locales de 3 metros. Decime una cosa, sí. ¿Por qué en el centro de la ciudad le ocultamos la belleza que tiene? A ver, ¿por qué te digo? Vos caminás por la peatonal, si mirás un poquito para arriba encontrás unos edificios preciosos, tapados por carteles, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, dos cosas. La gente nunca mira para arriba, salvo que vos le digas, y claro, ahora, y te lo digo porque pero es imposible mirar para arriba porque te tropezás. Uno de los ejercicios, uno puede mirar hasta 7, 8, 10 metros, ¿cuánto? Uno de los ejercicios que hacemos con los alumnos en arquitectura al comienzo, cuando son chicos, es justamente eso, que vayan al área central y miren y descubran los edificios que hay arriba. Estoy de acuerdo contigo, hay cosas hermosas, no solo en las peatonales, sino en la Avenida Colón, por ejemplo. Sí. En general la gente mira al 1,50 m, no levanta la vista mucho. O a los 3 metros donde hay un cartel que te tapa lo que hay que ver. Hubo muchos intentos de hacer una norma de cartelería que prohibiera el cartel perpendicular y que fueran todos frontales para tener una estética compartida en el área central. Con esto charlamos mucho con el área central y las autoridades de la Cámara para ver qué posibilidad había de efectivamente poner normas a la cartelería, pero bueno, no prosperó demasiado. Eso tiene que ver con que, como decíamos antes, la ciudad se va construyendo a sí misma, más allá de las ideas que uno puede vertebrarla, porque vos me dijiste, no, a la ciudad de Córdoba la pensaron los españoles, y después... No, siempre hay pensamiento, después la vida le gana a los pensamientos. O sea, haber abierto grandes avenidas en la época de los autos un siglo atrás fue una decisión. Vos sabés que ya un siglo después uno dice, con lo que costó hacer Colón, Maipú, realmente costó mucho en dinero y en tiempo. Y siempre había los que no querían irse. Yo tenía un amigo, Gabriel Díaz Reina, que era una de las últimas casas de Boulevard Maipú, y no permitían que demuelan la casa, entonces siempre quedaba eso. Porque uno piensa, si la decisión, en vez de ser ese ensanche, hubiera sido ir por el medio de las manzanas, que total tenían 120, y los lotes más o menos 8 metros de ancho, ese es el promedio de los lotes urbanos. Si hubiéramos duplicado la vialidad del área central, posiblemente hubiera sido mucho más barato que este ensanche de avenida que hicimos, y hubiera sido más el esquema que tiene, por ejemplo, Manhattan,
Que viste que Manhattan tiene 50% más o menos las manzanas. Tiene manzanas que no son cuadradas como las nuestras, son rectangulares, sino grandes rectángulos. Entonces tenés calles que son de servicio, calles de circulación, y la verdad que sería un centro mucho más permeable que el que tenemos en este momento. Es absolutamente impermeable. Ahora, le estás o le pusiste vos, así te he hecho todas las culpas. Me encanta. No, esto es una broma. Por ejemplo, la obra de ponerle canteros a toda la Maipú y Chacabuco, que es para que facilitar el transporte público y quitar carriles de alguna forma a la circulación de autos. Es un proceso que se da en el mundo. Nos falta traer el transporte. Efectivamente, público. Qué caro que es el transporte público, por eso será que se demora, pero todas las ciudades del mundo que yo conozco, porque el mundo es muy grande, y cuando uno habla del mundo, habla en general de Europa, ¿no es cierto? No estamos hablando Unidos, de África ni de Asia, que desconocemos bastante. Pero en todas las ciudades europeas, por ejemplo, se está priorizando el uso peatonal, el uso de la bicicleta, de los medios no contaminantes, si es posible no me metas auto a las áreas centrales, y el transporte los público. Colectivos eléctricos. Los colectivos eléctricos. Por ejemplo, en Madrid ya no podés estacionar en la ciudad, salvo que tu coche sea eléctrico. Claro. Los coches que van con nafta, gasoil quedan afuera. Claro. Nos estamos quedando sin tiempo. Ay, qué pena. Sí, pero es una oportunidad también para que volvamos a conversar dentro de algún tiempo, porque claro, la vida en las ciudades y la forma de prensarlas a las ciudades tienen mucho que ver con lo que nos interesa, y seguramente vamos a hablar con vos. Antes de grabar y de hacer este programa, hablamos de una película que se llama El Brutalista, que es la idea de un arquitecto húngaro que revolucionó en su momento, hace un siglo, una parte de la escuela o de las escuelas arquitectónicas del mundo. Si vos tuvieras que decirme cuál es el estilo de arquitectura que Córdoba tiene, o los estilos que arquitectura de Córdoba tiene, ¿qué me dirías? Bueno, en Córdoba depende. Si estamos hablando de la vivienda individual, la residencia, o si estamos hablando de los edificios únicos, significativos o institucionales. En la vivienda, por ejemplo, hay enormes barrios que todavía tienen el modelo pseudo colonial, con la galería, las arcadas. Es más, vos que vivís por la zona de Mendiolas, hay un bar, una confitería nueva que responde a eso que te estoy diciendo. Sí, exactamente. El dueño es un arquitecto, colega mío, casualmente un colega. Eso todavía se puede ver, y sobre todo en la ciudad y en la sierra. La Sierra de Córdoba se construyeron las viviendas con este modelo. El modelo, sí, llamémosle colonial o pseudo colonial. Bien. Después prosperó muchísimo la arquitectura de Wright, de Frank Lloyd Wright, en la vivienda. El Cerro Las Rosas prácticamente es todo wrightiano, con los techos grandes, de teja, las galerías, los ladrillos vistos. Chalets con algún desarrollo. Los chalets de época eran todos wrightianos. Después vino una onda del casablanquismo, que eran las viviendas con revoques gruesos blancos, que se llenaban de tierra y arañas. Con el tiempo los odiamos, pero en ese momento eran muy interesantes. Y vamos a saltear un poco la vida. Ahora, si vos vas a los llamados country, o ya sea en el modelo de vivienda individual o el tipo dúplex, que es el que ha prosperado, porque la tierra antes era barata, ahora dejó de ser barata, es cara, entonces hemos vuelto a lotes de 150 metros por vivienda. Y es todo un estilo de arquitectura contemporánea, y vos vas y son todas las casas iguales, están todas pintadas de gris, son todas cúbicas, son todos techo plano, son cajas de zapatos superpuestas, para decirlo vulgarmente, bien trabadas, con elegancia. Las hay mejores y las hay peores, muy prácticas para vivir, muy prácticas para vivir, salvo que
el exceso de transparencia, que es una moda que en el fondo viene de Europa, con el clima de Córdoba de 40 grados, medio que se da de patadas, así que nuestra dependencia con la climatización se está haciendo más. Digamos que el modelo colonial de ventanas chicas respondía mucho más a la modalidad, al clima que tenemos, que es lo que estamos viendo ahora. Vivi, Sí. Me quedé sin tiempo, pero tengo que hacerte un pedido antes de que nos vayamos, que es el pedido que le hacemos a todos los entrevistados de la Argentina hoy, que es que me recomiendes un libro para los oyentes de Cadena 3. Un libro que te gustaría que los oyentes lean. Qué difícil. Realmente lo que acaba de decir es algo espantoso, porque Qué yo difícil soy y qué fácil también. muy lectora, entonces en este momento se me ocurre solamente lo último que he leído, que es Pérez Reverte. Sí. Y el italiano me pareció muy interesante. Y además es muy divertido, pero Reverte. Además es divertidísimo, en este momento está haciendo mucha prensa, aparece en todos lados. Sí. Pero hay otro, puede Por ser otro supuesto, libro vale, más. vale. Hay un libro que a mí me pareció lindísimo, que es sobre la vida de Cicerón, que se llama Imperium, de Imperium. un inglés Harris. Ajá. Y realmente cuenta lo que es la República y cómo es el proceso de la República antes que venga el imperio, que creo que da alguna que otra lección. Vivi Fernández, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un placer.